Hola, hola, ¿cómo estás, prima? Mira, te mando este video. En- No lo voy a hacer muy largo, sino lo más conciso para acerca de lo que platicamos de cómo orar bíblicamente y que tú tengas la certeza de que tú estés en la posición correcta, porque pues sabemos que hay muchos dioses, hay muchas maneras de creencias. Nosotros, pues creo que tanto tú como yo nacimos católicos, se nos inculca una creencia en la Biblia. Entonces voy a esta Biblia, mira, esta Biblia es la Biblia de las Américas, es la más nueva Biblia católica, tienen muy buenas traducciones. Y pues yo comencé a aprender la palabra ahí mismo, ¿verdad? Y poco a poco fui teniendo más conocimiento, pero una de las principales cosas es la manera de tú estar seguro que tu oración estás haciendo lo correcto, porque siempre cuando te presentas con una persona importante hay un protocolo, incluso si vas con el gerente de un banco, con un gobernante, ¿verdad? Tienes que hacer una cita, que te reciban, que cumpla ciertos requisitos, incluso hasta te pueden ocultar para ver si no traes una arma, cosas así. Entonces, la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a través de la historia bíblica vemos cómo el pueblo de Israel comenzó a aprender cómo relacionarse con Dios. Esa es la diferencia entre el pueblo de Israel y todos los demás, porque Dios estableció una alianza con el pueblo de Israel que se extendió a través de los años y después llega a nosotros. Entonces vemos como, por ejemplo, a Abraham Dios le habla y cuando Abraham quiere hablar con él, el Señor le pide que haga un sacrificio que mate ciertos animalitos y los ofrezca a Dios. Entonces vemos cómo a través del tiempo, en la ley de Moisés, establece que la gente debería con su vida cotidiana comete pecado y el pecado te aleja de Dios porque Dios es santo. Entonces para mantenerse cerca de Dios, debe uno de mantenerse con sus pecados perdonados y tratar de no pecar. Eso pues casi todo el mundo lo sabe, ¿verdad? El tratar de no pecar, pero ¿cómo estar seguro que tus pecados son perdonados? Porque eh, de hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se establece el tabernáculo y el templo de Salomón, había un día al año donde el sacerdote, el sumo sacerdote, hacía una oración para el perdón de los pecados del pueblo era todo un protocolo tremendo. El sacerdote tenía que estar vestido con unas ropas impecablemente blancas, no tenía que tener ni sucios los pies, haberse conservado en santidad, o sea, no pecar. Y eso era el requisito para poder entrar. Si él entraba en pecado, que había cometido un pecado, moría, porque entraba al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios, que ahí estaba lo que es el arca de la alianza, y ahí era donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de unos animalitos y ahí podía hablar con Dios y de hecho Dios le respondía. Entonces, por eso vemos que la gente lleva ofrendas y lleva que son los que eso es un tipo de sacrificio. Ahora ya pues no se sacrifican animales ni nada, la gente lleva dinero o hace ciertas cosas, ¿verdad? Pero en el caso del Dios de la Biblia, en primer lugar te dice desde el Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imágenes de los que están en el cielo como lo que está en la tierra, ni te inclinarás a ellas para adorarlas. Entonces, nosotros como católicos, pues, por ejemplo, mi mamá tenía ahí en su casa una virgen, una virgen Guadalupe y le prendía sus velas y hacía todas esas cosas y son costumbres que como católicos practicamos, ¿verdad? Entonces cuando tú vas a la palabra
Entonces tú dices, bueno, si obedezco la palabra, que es lo primero que te enseña la Biblia, dice, cuando continúan los mandamientos, dice, estas palabras las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, en el camino, en la casa, las pondrás en las paredes de tu casa, como un recordatorio, ¿verdad? Entonces, tú buscas la manera de agradar a Dios y vas viendo que qué bueno que nacimos en un lugar donde está al alcance la palabra de Dios, ¿verdad? Pero incluso ahí en el mismo catolicismo hay quienes se van introduciendo más y les van enseñando más, vamos a decir, precisamente. Pero en mi caso, cómo aprendí a orar, fue algo que me enseñaron gentes que para mí eran gentes ignorantes. Yo decía, ¿cómo me van a enseñar estos a mí a orar si yo practicaba yoga, yo daba clases de esto, yo fui con los gnósticos, con un montón de cosas en las que me involucré? Y sin embargo, en la situación que estaba yo de estar metido en drogas y todo eso, yo ya pedía a Dios que cambiara mi vida. Entonces entré a un lugar donde te enseñan la palabra de Dios y es un lugar para adictos donde pues ya vas arrepentido, ¿verdad? Ya buscas la manera de cambiar, pero no puedes porque la adicción es tan grande. Entonces, una de las cosas con la que voy a comenzar es el Salmo 51, 17 al 19. Vamos a comenzar. Dice en el 17, Salmo 51, 17, dice, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza, pues no es el sacrificio lo que te complace, y si ofrezco un holocausto no lo aceptarías. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu arrepentido, un corazón arrepentido y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. En otras versiones dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces, vemos que ese es un requisito, ¿verdad? Porque uno no se puede presentar a Dios de una manera arrogante, sino que de hecho el humillarse ante Dios no significa sentirse menos, sino es doblar cierta parte del cuerpo en señal de reverencia, ¿verdad? De que estás ante su majestad. Entonces, en la antigüedad, como vimos, se presentaban sacrificios para con esa sangre expiar el pecado. Y ya tú, sin tener esa barrera del pecado, podías hablar con Dios. Pero vemos que cuando el Señor Jesucristo, que Dios mismo se encarna y viene con un propósito de sacrificarse a sí mismo para regresarle al hombre lo que había perdido. El hombre en un principio, con Adán y Eva, poseía la fuerza del espíritu. Era un superhombre, como podríamos llamarlo. Y cuando peca, él pierde. El Señor le dijo que de cierto moriría, pero él peca y no muere. Pero no muere físicamente, muere espiritualmente. Porque lo que le asemejaba a Dios, que era la plenitud del Espíritu Santo en él, lo pierde. Se queda con una partecita nada más que se le llama conciencia. Aquello que te dicta a que algo está mal o algo está bien. Es esa mucha gente que muere sin conocer nada de la palabra de Dios o muere en doctrinas ajenas, es juzgada por la ley de su conciencia, ¿verdad? Que es lo que ahí está una parte importante, pero muchos se les cauteriza la conciencia, ya no les importa, han pecado tantas veces en ciertas áreas que ya no tienen esa conciencia espiritual, es contristado. Entonces, cuando vemos que el Señor se sacrifica y vierte su sangre preciosa, no era como la de un animal, ni como la de cualquier otro ser que haya habido, ni ningún ser humano. Se vierte esa sangre santa sobre la tierra
y nos da entrada a todas las personas que creemos que esa sangre perdona tus pecados. Porque el motivo de que Él sacrifique su cuerpo de esa manera es para derramar su sangre y que tú pongas esa sangre como pago. No por tus buenas obras que hayas hecho, sino que por la misericordia de Dios. Porque Dios pagó por ti. Es que tú puedes comunicarte con Dios. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que esa sangre perdona tus pecados. Entonces, yo sé que muchos practicábamos el confesarte con un cura o en una iglesia, pero en lo particular, ahí en tu cuarto, en algo íntimo, ¿verdad? Tú confiesas los pecados más graves que te acuerdes. Yo me acuerdo que cuando lo hice duré casi 2 horas ahí o 1 hora, esto y esto y esto y esto, y estaba hincado hasta recordando todo lo mal que había hecho, y dije, por todo eso, la sangre de Jesús que se derramó en la cruz es suficiente para pagar por estos pecados que estoy declarando. Entonces, cuando tú en fe, porque es un acto que haces en fe, porque esa sangre fue derramada hace más de 2000 años, pero tiene vigencia actual, y un día, ¿verdad? Cuando el Señor regrese, terminará esa oportunidad que tenemos. Nosotros tenemos la oportunidad de ser juzgados por nuestra conciencia o ser partícipes de la gracia de Jesús, de que Él nos perdona, creemos en su sangre preciosa. Entonces, cuando tú haces eso, primero confiesas tus pecados. Entonces, pero tienes que confesar tus pecados arrepintiéndote. Por decir, si yo era ladrón, yo no puedo decir, oh Señor, vengo a confesarte que robé esto, ¿verdad? Pero mañana pienso robar otra vez. No, no. Tienes que hacerlo con una manera de poner todas las ganas en no volver a cometer cualquiera que sea el pecado. Puse ese como ejemplo, pero puede ser adulterio, mentira, fornicación, homosexualismo, qué sé yo, lo que sea. Entonces, cuando tú pones esa sangre, dices, Señor, te inclinas ante Dios y dices, quiero tener una relación contigo, ¿verdad? Todos mis pecados te los presento y creo que la sangre de Jesús, de tu Hijo amado, se derramó para el perdón de mis pecados, y los confiesas. Entonces, después de eso, tú vas a tener la entrada quiero leerte lo que dice en Hebreos, el libro de Hebreos, versículo 10, capítulo 10, 19. Si quieres tú después lo puedes leer todo, pero te voy a leer. Dice, se supone que este libro lo escribió Pablo, no estamos con la seguridad, pero nadie sabe, pero es lo más acertado, Pablo o Apolos. Dice, así pues, hermanos, ya que tenemos libre entrada al santuario, gracias a la sangre de Jesús, el cual inauguró para nosotros un camino nuevo y vivo a través del velo, es decir, de su cuerpo. Y ya que tenemos el gran sacerdote de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena confianza, purificando el corazón de todo mal, de que tuviéramos conciencia y lavado del cuerpo con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque quien nos ha hecho la promesa es digno de confianza. Entonces dice aquí que ya tenemos entrada, por la sangre de Jesús tenemos entrada. Entonces hay otro versículo que nada más estos dos quiero compartirte, que son básicos. El otro es Primera de Timoteo 2:5. Dice, permíteme, Primera de Timoteo, porque Dios es único. Primera de Timoteo 2:5. Porque Dios es único, como único es también
el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces, esto nos aleja de hacer oraciones para pedir intercesión a través de María, a través de San Juan, San Marcos, San Mateo, San Jacinto o el pequeño niño o quien sea. Dice aquí la Biblia misma católica, dice, te lo vuelvo a leer, dice, porque Dios es único y como único también es el mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. Religión se trata viene de dos palabras, que es volver, ligar, volver a ligar. El pecado separa al hombre de Dios, entonces religión es algo que te acerca otra vez, te vuelve a ligar. Y dice aquí que la única manera, el único mediador, el único medio entre Dios y los hombres es Jesucristo. Esa es la manera en que tú puedes volverte a ligar. Entonces vimos en resumen, ¿verdad? Un Dios, quitamos imágenes, quitamos otras personas que contribuyeron al Evangelio y tienen su propósito, pero vamos a orar a la persona correcta, a la persona adecuada. Vamos a orar a Dios en el nombre de Jesucristo por medio de su sangre preciosa. Dios, nosotros mencionamos Dios como lo más alto, ¿verdad? Pero a través de la Escritura, por ejemplo, cuando comienza el Génesis, comienza a decir Elohim, que es el gran Dios altísimo, o cuando Moisés pregunta, el Señor le responde, yo soy el que soy, que se conoce como el tetragramatón, que es Yahweh, o Yahvé, o Jehová, depende de la versión que tú leas, pero lo más acertado creo que yo es Yahweh, pero de ahí viene Yahweh, Yahshua, que es el nombre de Jesucristo, Yahshua HaMashiach, Jesús Cristo o Jesús el Mesías. Pero eso es algo que poco a poco se va aprendiendo. El punto es que cuando tú ya confesaste tus pecados, clamaste perdón por la sangre, entonces tienes entrada al Padre a exponer lo que te aflige, ¿verdad? Los mismos apóstoles le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Entonces ellos eran judíos, estaban cerca de Dios, habían estado con Juan el Bautista y le preguntaron, enséñanos a orar. Entonces es donde el Señor les enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, lejos de que uno lo repita nada más, es un código, ¿verdad? Cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, está dando la dirección a quien le oras, ¿verdad? Porque cuando mandas una carta tienes que ponerle el nombre, la dirección, o todo lo que sea correspondiente a quien te diriges. Dios, Yahweh, Dios Padre, ¿verdad? Que estás en los cielos, sabemos que en todo lugar existe, ¿verdad? Pero tú te diriges al trono de su gracia. Dice, santificado sea tu nombre. Santificar su nombre es exaltar su nombre. Bendito eres Dios sobre todas las cosas, creador del universo, tú nos has dado la vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, para que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Eso significa que tú vas a leer los mandamientos y las leyes que Él ha dictaminado, la manera correcta de vivir, y que nosotros queremos que Él reine en nuestras vidas, que no reine la manera en que nos educaron, que no reine la manera en que el gobierno quiere, que no reine el humor en que yo esté, sino que tengamos un temor de Dios, basado en las leyes divinas, ¿verdad? La de los 10 mandamientos es un código muy básico para poderlo seguir. Hay más, pero es bueno para comenzar. Para que, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, para que sea hecha tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces ahí te estás comprometiendo a buscar la manera correcta de hacer las cosas si las estás haciendo mal. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí es donde no solo de pan vivirá el hombre. Ahí donde puedes pedir tu provisión de lo que necesites, aún de salud
o de ciertas cosas que te aflijan, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces hay una relación, tú tienes que perdonar y así es, eso mismo te va a traer perdón. Entonces ahí puedes exponer, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo problemas con esta persona o con mi esposo, o con mis hijos. Creo que les grité de más, los ofendí, perdóname, ¿verdad? Yo voy a hablar con ellos y me voy a disculpar. Voy a tratar de arreglar las cosas, ¿verdad? Pero te pido que tú me perdones a mí por estas faltas. Entonces, cuando tú ya vas en esa parte, ya llevas bastantes cosas, ¿verdad? Tus pedidos, tus aflicciones, has alabado a Dios. Dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Cuando dices no nos dejes caer en tentación, es de que si tú estás decidido a dejar el alcohol, a dejar, no sé, cosas que no edifican, cosas que son mal, incluso maneras de comer, maneras de vestir, que son incorrectas de parte de Dios, tú dices, Señor, que no caiga en esa tentación, fortaléceme, por favor, fortaléceme para no caer en eso, líbrame del mal. El librarte del mal es algo que el Señor dice y promete, que a los que aman a Dios, los ángeles acampan alrededor de ellos. Entonces, cuando tú te comprometes a guardarte, Él va a cuidar de ti. Entonces, esos son puntos básicos, ¿verdad? De cuando termina, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, tú estás exaltando nuevamente, ¿verdad? Reconociendo que tu vida está en sus manos. Así es de que este pequeñito estudio creo yo que es bueno para empezar y compárteme después a ver qué ha pasado. Como te digo, son solo poquitos versículos y esta Biblia es una muy buena traducción, la Biblia católica, y está en esta versión en español, pero es la misma que, de hecho, entre la Biblia cristiana y católica, lo que dicen casi es lo mismo. Lo único es que la católica incluye más libros que los cristianos, algunos consideran que no son muy adecuados, pero son muy buenos libros. Entonces, espero que te sirva un poco de algo, espero que estés bien de salud, que mejores, ¿verdad? Pero no dudes en orar de esa manera y en cualquier lugar hay música cristiana, música que te inspire a Dios. Recordemos que vamos a dejar todos los santos, todas las otras, y vamos a concentrarnos en Jesucristo. Y me gustaría mucho incluir por último este versículo donde sabemos que muchos no creen que Jesucristo es Dios, pero nosotros estamos orando al Padre por medio de Jesucristo, y hay que orar a Dios Padre, por medio de Él, y de esa manera, déjame ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Es en la carta, de Tito. Dice Tito número 2, versículo 13, dice, en espera de la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Tito 2, ahí nos aclara nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ahí te lo dejo esto de tarea, espero que te sirva, que lo lleves a cabo. La Biblia dice, cuando nosotros oremos en lo privado y Dios nos recompensará en público. Así es de que, shalom, prima. Te mando un beso y saludos a tu esposo y a tus hijitos.